Nos habíamos quedado entonces con el pacto Perón-Frondizi y habíamos mencionado un poco esta idea de desperonizar el país que tenía la revolución fusiladora, en este momento ya encabezada por Aramburu. Pero bueno, tenía algunos problemas para llevar adelante su cometido, principalmente en lo referido a la economía. En este punto me gustaría ser bastante claro, ¿sí? Porque ni bien asume el poder, Lonardi encomienda un informe acerca de la economía argentina y de sus problemas y de cómo solucionarlos. Se lo encomienda a Raúl Prebisch. Prebisch era el director de la CEPAL y elabora este informe donde de alguna manera lo que propone en línea con, les diría, el resto del mundo, el resto de las democracias occidentales, le propone un plan de ortodoxia económica. Traduciéndolo, la ortodoxia económica sí se refiere básicamente a planes liberales y a planes de ajustes, ¿sí? A un enfoque más monetarista de la economía. ¿Cómo lo podemos sintetizar? Podemos decir que uno de los puntos principales del plan de Prebisch en sí consistía en un uso más deliberado de las devaluaciones, el desmantelamiento del IAPI, privatizaciones, también reducción del gasto de gobierno. ¿Cómo se darán cuenta estas cosas que les vengo nombrando? Sí, suenan bastante, digamos, del perfil conservador. Y es efectivamente lo que se estaba produciendo. Al volver los conservadores al poder, en este caso por la fuerza mediante un golpe de Estado, que lo que querían, esta idea de desperonizar el país, era en realidad volver a antes de la década infame, volver al modelo agroexportador. Y ese era el camino elegido por las recomendaciones de Prebisch, sí, que como les digo, esta idea de devaluación, esta idea de privatizaciones, de achicar el Estado, básicamente iban en esa línea. Entonces, no solamente podemos destacar eso, sino también una cosa que podemos destacar, un hecho que podemos destacar, es que la revolución fusiladora ingresa al FMI. Si ustedes podrán ver en los videos anteriores que yo les había hablado de que Perón rechaza entrar al Fondo Monetario Internacional. Fíjense cómo sucede este giro de 360 grados que la revolución fusiladora, en línea con los postulados internacionales, decide ingresar al Fondo Monetario Internacional. Estas son las medidas en el frente económico que toma la revolución fusiladora y son las que terminan de alguna forma sepultando sus intenciones de desperonizar el país, sus intenciones de reformar todo lo que era peronista. ¿Por qué? Porque estas medidas los conducen a un estrepitoso fracaso. Es básicamente mediante estas medidas que toma Aramburu, ¿sí?, que terminamos hablando de recesión, terminamos hablando de que la economía ingresa en una recesión. ¿Por qué? Por la fuerte devaluación que impacta en el poder adquisitivo de los trabajadores, porque se paralizan las obras públicas, ¿sí? Y todo eso reduce empleo y salarios, ¿sí? Además, la manera confusa, errática de llevar a cabo este plan solamente lo que hace es generar presiones de diversos sectores políticos, militares, hacia el gobierno, ¿sí?, que básicamente lo que genera es una desestabilización, ¿sí?, que afecta profundamente al gobierno de Aramburu. Básicamente, si la idea es desperonizar el país y desperonizarlo también a través de las políticas económicas, no solamente no lo va a lograr, porque todas las medidas que tomó condujeron a una recesión y por ende a una recesión, a una destrucción de empleo, a una destrucción del poder adquisitivo, por ende un repotenciamiento de las actitudes hostiles de los obreros. No solamente que no lo logró y que el frente económico por todas estas medidas representó un impedimento para
desperonizar el país, sino también de que producto de estas medidas y de las medidas de proscripción, la respuesta de la resistencia peronista fue realmente muy fuerte al respecto. Y ya que hablamos de resistencia peronista, podemos mencionar de que la Revolución Libertadora lo que quería era la exclusión del peronismo, como bien venimos señalando, ¿sí? Y que las prácticas sociales, ¿sí? Las prácticas de las personas que se llevaron a cabo, ¿sí? Las prácticas sociales que llevaron a cabo los militantes peronistas, los obreros, es lo que vamos a conocer nosotros como la resistencia peronista. Podemos hablar de que existen dos periodos de esta resistencia peronista, el primero del 55 al 58 y el restante del 58 al 60. Podemos hablar respecto a esto de que Perón, ¿sí? Tenía una estrategia, ¿sí? En cuanto a esta resistencia peronista, ¿sí? No nos olvidemos de que estos trabajadores están resistiendo precisamente por la vuelta de su líder, por la vuelta de Juan Domingo Perón. Así que Juan Domingo Perón tenía unos postulados, una estrategia para llevar adelante durante esta resistencia. ¿Cuáles eran? Y es que Perón creía muchísimo más eficaz una estrategia de guerra de guerrillas. ¿A qué nos referimos con esto? A la realización de pequeñas acciones para desgastar al régimen. En este caso hablamos de básicamente huelgas, trabajo de gano, una baja de la productividad, ¿sí? Perón creía que debían existir acciones pasivas y activas, ¿sí? El sabotaje, por ejemplo, la distribución de volantes, la difusión de rumores, pintada de consignas. Perón creía que esas acciones eran mucho más efectivas que un intento de golpe de Estado para retomar el poder, porque sabía que la superioridad del aparato militar de la Revolución Libertadora era invencible en ese momento para los obreros organizados. Básicamente estas son algunas de las consignas que Perón encomienda a la resistencia peronista. Bien, en cuanto a la organización de la resistencia en el ámbito militar, político y sindical, podemos hablar de que precisamente en el ámbito sindical y político, las acciones que más si se quiere, llamaron la atención fueron la realización de huelgas en todo el país, ya sea en Buenos Aires, en Rosario, ¿sí? Por ejemplo. Estas huelgas, en ocasiones, estas tomas de fábricas, fueron contestadas con duras represiones en las barriadas de Rosario, de Ensenada, por ejemplo. Y bueno, a su vez también fue contestada de parte del gobierno de facto mediante la intervención de la CGT y el encarcelamiento de los dirigentes sindicales. Básicamente la oposición de los trabajadores fue desorganizada, fue descoordinada, ¿sí? En el ámbito sindical, en el ámbito político, fue descoordinada, desorganizada. ¿Por qué? Porque surgió de forma espontánea, ¿sí? Básicamente podemos hablar de que ese fue el accionar en el ámbito sindical y en el ámbito laboral, en el ámbito trabajador y en el ámbito político. Y en cuanto en el ámbito militar, nosotros podemos hablar de que hubo una serie de complots cívicos militares. ¿A qué nos referimos con complots cívicos militares? Ataques a la propiedad, a símbolos, a medios de transporte, sabotajes industriales, proliferación de bombas, o sea, atentados con bombas. O sea, podemos hablar de un periodo de franca inestabilidad, de franca guerra en este sentido. Y por último, para referirnos en cuanto a las actitudes de algunos partidarios del peronismo o algunos dirigentes sindicales, podemos hablar, por ejemplo, de que el vocero de Juan Domingo Perón, John William Cook, se resistía a pactar con el gobierno de facto, no así algunos dirigentes sindicales que incluso comenzaban a hablar de la posibilidad de realizar un peronismo sin Perón.
Así que de esta manera podemos nosotros sintetizar lo referido a las consignas que constituyen este trabajo que enmarca al periodo de la Revolución Libertadora. Espero que les haya sido de ayuda, espero que podamos reencontrarnos nuevamente en los próximos videos y poder ahondar un poco más acerca de esta apasionante historia, sobre la apasionante historia de nuestro país.